Muy buenas y bienvenidos al nuevo podcast de Historia. Hoy nos encontramos en la primera revolución industrial y vamos a contaros el punto 3, la producción industrial. La primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa occidental y América anglosajona, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso de una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Con el nacimiento de la industria moderna apareció y se extendió el sistema fabril, que consistía en concentrar en el espacio de la fábrica el capital, los trabajadores, maquinaria y nuevas fuentes de energía. Los sectores pioneros donde se trabajaron casi todas las innovaciones tecnológicas fueron en la producción textil y en la siderurgia. Los sectores pioneros. La industria textil algodonera fue el sector más importante de Gran Bretaña. Gracias a la prohibición de importar tejidos de algodón estampados, se estimuló la producción interior. También el crecimiento continuo de la demanda suscitó innovaciones tecnológicas en los trabajos de hilado y tejido. En 1733, John Kay creó la lanzadera volante, utensilio que podía tejer piezas más grandes en menos tiempo. En 1764, James Hargreaves inventó la Spinning Jenny, una máquina de hilar que facilitaba más capacidad que las antiguas ruecas manuales. Más tarde, Richard Arkwright ideó la Water Frame, que mejoró el hilado. Le siguió Samuel Crompton con su invención la Mule Jenny. El tizaje creció en innovación. Cartwright patentó el telar mecánico en 1785. Durante estas fechas ya estaba la máquina de vapor por James Watt, y en las minas usaban bombas que sacaban tajada a la fuerza del vapor, para extraer agua de las galerías. Watt pudo transformar el movimiento oscilante de la bomba Newcomb de 1711 en uno continuo y circular. A finales de siglo había más de 15.000 máquinas de vapor en funcionamiento. Gracias a la demanda de hierro y carbón fomentó el desarrollo de la siderurgia. Los altos hornos y el carbón de coque sustituyeron el carbón vegetal. En 1783, Onion y Cord inventaron el pudelado y el laminado del hierro. Las industrias siderúrgicas se instalaban cerca de minas de carbón. Más tarde, el convertidor Bessemer, en 1856, permitió transformar el hierro fundido en acero. Los transportes. En Gran Bretaña, en la segunda mitad del siglo XVIII, hubo un gran extenso de canales y carreteras, pero el cambio revolucionario llegó con la aplicación de la máquina de vapor al transporte. Se aplicó en el ferrocarril y en el barco de vapor. Esto transformó la imagen del mundo que tenían los contemporáneos. Se consiguió acortar el tiempo en los viajes de pasajeros y mercancías. En 1814, George Stephenson fabricó la primera locomotora de vapor y en 1829 obtuvo el permiso para construir la primera línea de ferrocarril entre Liverpool y Manchester. En 1850, la red británica conectaba ya todos los centros industriales y mineros con los puertos y ciudades más importantes. El ferrocarril era el motor principal de la industrialización. La navegación a vapor se inició antes, pero progresó más lentamente. El barco de vapor de Fulton recorrió el río Hudson. Los buques de vela se convirtieron en los de vapor y los demás barcos primitivos se sustituyeron por otros más potentes. El comercio y el capital. El éxito de la revolución industrial dependía también de la expansión del comercio exterior y la creación de un sistema financiero que ayudara a la concentración y la circulación de capitales. Gracias a la revolución de los transportes fue posible el comercio exterior a larga distancia, acercando las relaciones entre mercancías, países y continentes. Por ejemplo, en la producción textil británica, su crecimiento continuado dependía de las importaciones baratas de algodón en rama y de sus exportaciones. En las décadas medias del siglo XIX, Gran Bretaña producía más de la mitad del algodón, hierro y carbón del mercado mundial. El proceso de industrialización necesitaba grandes inversiones de capital. Se crearon sociedades mercantiles formadas por varios inversores. La más conocida es la sociedad anónima, empresas con un capital dividido en participaciones llamadas acciones. Las acciones cotizan en bolsa, una institución financiera donde se compran y venden las acciones por las compañías. Los bancos se reinventaron en modernas entidades de inversión.